Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy para poder hablar acerca de un tema que, si bien no es tan frecuente, puede ser muy serio, pero también podemos aprender a prevenirlo y a manejarlo mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la trombosis venosa profunda. Bienvenidos a Cuerpo Médico. Bueno, nuevamente, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos como cada día a esta hora. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que tiene un nombre un poco complicado, ¿no? Trombosis venosa profunda. ¿De qué se trata esto? Se estarán preguntando. Bueno, es cuando las personas desarrollan coágulos en las venas, usualmente en las piernas, pero puede producirse en otras partes. A esos coágulos le llamamos trombos y se llama venosa profunda porque usualmente se produce en las venas que están más adentro de las piernas. Por eso se diferencia de lo que ya hemos hablado antes de las varices. Las varices son en las venas, pero es superficial. Esto se produce más profundamente. Y vamos a tener a nuestros especialistas y vamos a recibir sus preguntas para aprender cómo se presenta, qué se puede hacer y también para poder aprender sobre todo cómo prevenirlo. Pero antes de comenzar a hablar acerca de este tema, vamos a tener nuestra secuencia, justamente la secuencia en que nos acompaña Sarita. Vamos a hablar de nuestros momentos de nutrición. Adelante, Sarita. Hola Patricia, ¿cómo estás? Yo por supuesto aquí disfrutando del medio ambiente para poder transmitir con ustedes el programa el día de hoy y para hablar de un tema que estoy segura les va a gustar mucho. Hoy día vamos a conocer mucho más una fruta que probablemente es la que más se consume en nuestro país, pero que también tiene atrás de ella muchos mitos. Hoy vamos a conocer las bondades del plátano. Recuerdo mucho una paciente que me decía en la tarde me da un poco de hambre y estoy desesperada por algo dulce y tenía fruta en casa y vi el plátano, pero no. El plátano no, porque el plátano engorda. Y vamos a despejar esta primera duda que limita muchas veces su consumo, sobre todo la gente que quiere cuidar su peso o que incluso tiene diabetes. El plátano, al igual que muchas otras frutas, cuando las nutricionistas queremos comparar cuántas calorías nos aporta, comparamos 100 gramos de alimento, es decir, 100 gramos de plátano con 100 gramos de manzana, con 100 gramos de cualquier otra fruta. Y efectivamente, el plátano puede ganar en calorías si comparamos 100 gramos con otros alimentos. Pero ¿uno pesa 100 gramos para comerse o uno come una unidad de plátano o una unidad de manzana? Si una unidad de manzana que tiene aproximadamente 200 gramos nos aporta cerca de 105 calorías, una unidad de plátano pequeña que puede pesar 100 gramos al pelar nos aporta 83 calorías. Así que con esto quiero despejar el primer mito y convencerlos de que si están con antojo de plátano y están cuidando su peso, el plátano también es una buena opción. Una unidad de manzana, 105 calorías, un plátano pequeño, 83 calorías, así que disfrútanlo y consúmanlo, porque no solamente es este sabor dulce, agradable que nos beneficia, sino que es energía que va a aportar a tu cuerpo y que si lo consumes durante la mañana vas a tener tiempo para gastar. Esa energía te dura entre 60 a 90 minutos, por eso es que el deportista uno de sus frutos que más prefiere es el plátano. Si él lo consume una hora, por ejemplo, antes de su entrenamiento, entonces tiene esta reserva de energía y evita gastar energía que pudiera estar almacenada en el músculo. Si somos niños o personas que estamos en ajetreo, consumirlo durante la mañana es una buena opción. Sarita, Ahora, una también preguntita. la madurez del plátano es algo que vamos a tener en cuenta. Si, por ejemplo, tenemos un plátano que es muy maduro y soy una paciente que tiene diabetes, entonces voy a preferir que este no sea tan maduro. Y aquí justamente, Patricia, ¿quieres preguntarme algo? Sí, Sarita, porque tú decías Cuéntame. un plátano pequeño. Y acuérdate que Sí. con la variedad de plátanos que tenemos aquí en el país, existen los platanitos que le llaman los manzanitos, que son los chiquitos.
¿Te estás refiriendo a un plátano así o te estás refiriendo a los plátanos regulares como una unidad para poder alimentarse? ¿Y hay alguna diferencia en la cantidad, digamos, de azúcares de cada una de las variedades? Tenemos claro, tenemos los maleñitos, tenemos los manzanitos, Ajá. tenemos los de la isla, tenemos el plátano de seda. Mira que, o sea, tenemos tanto. ¿Hay alguna diferencia Sí. entre ellos? Excelente pregunta. En realidad, 100 gramos de plátano podría representarse por 2 unidades de bizcochito o manzano, ¿no? 2 unidades de estos son aproximadamente 100 gramos. Y si estamos hablando de un plátano de seda, pues uno pequeño y no como el que tengo yo acá, que quiero mostrárselos. Acá tengo 2 representantes de plátano de seda que son bastante grandes, ¿no? Y que depende del cuidado que queremos, vamos a ver la cantidad que vamos a consumir. Ahora, desde el punto de vista nutricional, entre las variedades de plátano, tal vez lo único que varía es la concentración o el tipo de vitamina A que se tiene, por ejemplo, en el plátano de la isla con las otras variedades. Pero el valor calórico en la cantidad de azúcares o de almidones es muy similar e incluso la fibra que este puede contener. Y justamente ahí en el tipo de azúcar, mientras yo tengo un plátano que es más maduro, así como ese azúcar lo voy a utilizar más rápidamente y le conviene, por ejemplo, a un deportista, o si yo quiero preparar un postre casero y no quiero usar azúcar, hago un puré con el plátano maduro y reemplazo el azúcar con una fruta que tiene un azúcar mucho más natural. Pero si yo estoy hablando de un paciente diabético y quiero darle un poco de plátano, se lo puedo dar en reemplazo muchas veces de el carbohidrato que tocaría, por ejemplo, en el almuerzo. Claro que cada paciente diabético tiene una rutina distinta y hay que evaluar cómo está su estado nutricional y qué tanto se cuida para ver qué fruta y cuántas frutas al día y en qué momento se lo damos. Pero no solamente son las calorías lo que nos interesa, Patricia, del plátano, sino que este está cargado de minerales que son muy buenas para el hueso y también para la contracción muscular y además para poder regular un poquito la hipertensión arterial en pacientes que lo tienen, porque es una buena fuente de potasio, es una fuente de magnesio, de calcio, de zinc y de fósforo, muy importante para estas circunstancias. Así que si tú eres un paciente hipertenso y de pronto incluso pudieras estar tomando diuréticos, este plátano es una buena opción para ti. Y lo mismo para el deportista, para los niños, incluso para el adulto mayor, que muchas veces le cuesta comer algo apetitoso y si se lo pones en el hornito, lo come machacadito, es una buena fuente de energía para él también. Así que, Patricia, por favor, no tengamos miedo de esta fruta que es tan noble y tan abundante en nuestro país. Más bien, vamos a incluirla fresca, variarla todos los días con otras frutas también o dentro de preparaciones dulces reemplazando el azúcar. Qué bueno, Sarita, muchísimas gracias. Y entonces el gran mensaje es, no hay por qué discriminar al plátano. El plátano Claro. es una buena fruta y puede ser parte de cualquiera de nuestras dietas, y estoy hablando dieta no para bajar de peso, sino para poder comer de manera saludable. Y además aquí en el país, y por eso lo quería hacer notar, tenemos una variedad además de diferentes plátanos. A veces nos olvidamos qué maravilloso es nuestro país en el que podemos contar con tantas frutas y tantos vegetales y además durante prácticamente todo el año. Muchísimas gracias, Patricia, Sarita. y súmale a eso la creatividad que tiene el peruano para poder hacer distintas preparaciones con este fruto, que verdaderamente es una bendición. Así que los reto y las reto a toda la gente que le gusta cocinar en casa para preparar algo rico. Yo, por ejemplo, hoy voy a hacer un queque de plátano, pero con este plátano maduro para poder reemplazarlo al azúcar. Así que ya no le pongo nada de azúcar y lo disfrutamos más sanamente. Bueno, Sarita, pero por lo menos mañana nos lo traerás y nos lo harás probar. Así ya te Mañana comprometo. les Ojalá que nos mando una puedas caja. acompañar y probamos tu riquísimo queque de plátano. Y de repente hasta compartes tu receta, ¿eh? Ah, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Me dio mucha gracia cuando me dijiste voy a hablar acerca de las bondades del plátano, pero me convenciste. No hay que discriminar al plátano. Muchas gracias y acompáñanos en el resto del programa, que tenemos un programa realmente prometedor, porque vamos a hablar justamente de este problema del cual mucha gente no conoce, pero sin embargo podría estar haciendo cosas que podría ponerlos en riesgo. Estamos hablando de la trombosis venosa profunda. Y así como muchas de las enfermedades, y lo vamos a ver ahora en el informe, hay ciertos factores que tienen que ver con estilos de vida que aumentan el riesgo. Y algunos de estos estilos de vida que desafortunadamente durante este tiempo de COVID hemos estado teniendo. Bueno,
Y entre las cosas que son importantes, que tenemos que recordar, es este tema del sedentarismo. El hecho de estar sentados durante mucho rato, igual que habíamos hablado que aumenta el riesgo de algunas enfermedades, puede aumentar el riesgo de el depósito, o sea, se mantiene la sangre en las venas, especialmente en los miembros inferiores, en las piernas, y eso puede formar los coágulos. Y esos coágulos, cuando se forman en las venas profundas, son las que pueden causar esta trombosis. Entonces, vamos a comenzar invitando a todos los televidentes a comenzar a llamarnos y a escribirnos a través de las redes con las preguntas que tengan acerca de la trombosis. La gente la conoce como trombosis. Ahora se les estoy enseñando que se llama trombosis venosa profunda. Por favor, nos pueden llamar a nuestros teléfonos, que son 619-0777, 619-0774 y 619-0776 o a nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos primero al doctor Jafar Abuhadaba. El doctor Abuhadaba es médico e investigador especializado en cirugía vascular, endovascular y angiología, que significa el estudio de los vasos sanguíneos. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular. Bienvenido, doctor Abuhadaba. Y también queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy al doctor Werner Cuya. El doctor Cuya es cirujano vascular del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud y es además jefe del Servicio de Cirugía Vascular de la Clínica La Luz. Muchísimas gracias a los dos y tenemos una primera llamada que nos está viniendo desde Ancash. Muchas gracias por llamarnos. Recuerden que estamos respondiendo a todo el país. Alfredo, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu consulta? Buenas, doctora, emocionada, doctora, haber escuchado su programa, qué lindo, la verdad, felicitaciones en su programa. Estoy llamando desde Ancash. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros desde Ancash. Cuéntanos, ¿cómo te podemos ayudar? El gusto es mío, doctora. Gracias. Doctora, quería consultar a los especialistas que están en este momento acompañándonos de que he tomado varios medicamentos, los cuales de venta libre, en este caso me refiero a ibuprofeno, naproxeno. Después me dijeron, oh, no, tienes también otra medicina, en los cuales dexametasona, después ranitidina para afección del estómago. Y aparte de eso, había también penicilina de un Bellón 200. ¿Para qué también... has tomado toda esa medicina que, dicho sea de paso, por favor, no hay que automedicarse? Hay medicinas que me estás diciendo que en realidad has tomado una, como la prednisona, que al final te ha malogrado el estómago y por eso has tenido que tomar la otra. ¿Pero por qué estabas tomando estas medicinas? ¿Qué pasaba? Sí, doctora, justamente me iba a un médico. Bueno, lamentablemente nuestro Perú pues es muy, como dijo ayer el nuevo presidente, el Perú es mega diverso, doctora, entonces los cuales no tenemos acceso a un médico, solamente tenemos un enfermero técnico nomás en los centros médicos, es lamentable. Bueno, por esa razón me dijeron, no, estás mal con la garganta. Entonces, doctora, me medicaron, pues cambié otro, no, tienes flemas en los pulmones. Me pusieron así la penicilina 1.200.000 y más dexametasona. Ya, entonces, todo Alfredo, medicamento, sí, doctora. Tu problema era un problema de la garganta. Problema de la garganta. Ya, ¿y supuestamente, doctora, que tu consulta ahora con nosotros? Faringitis crónica. Doctora, la consulta es, estos múltiples fármacos en los cuales he consumido, ¿podría generar trombosis tal vez venosa o pulmonar? Doctora, esa es mi pregunta. Ok, perfecto. Entonces, gracias, doctora, muy amable. No te preocupes. Es una buena pregunta, pero quiero aprovechar y decir que una de las cosas que uno no debe hacer es automedicarse, por favor. Y eso es una cosa importante. Vamos a comenzar entonces con el doctor Abuhadaba. ¿Cuáles son los factores que pueden condicionar
una trombosis venosa. ¿El uso de medicamentos podría ser uno de esos? Y de repente un poquito aclararle a Alfredo, darle algunos mensajes que lo puedan orientar. Primero, buenas tardes, agradecer por la invitación a toda la producción. Hola, Patricia. Lo primero para Alfredo, lo que tenemos que decirle, o sea, la medicación que está tomando no le va a condicionar una trombosis, o sea, la medicación de dexametasona, penicilina, eso no es un factor de riesgo para desencadenar una trombosis venosa profunda, ¿no? Sobre todo, para desencadenar la trombosis venosa profunda más son los hábitos de las personas, ¿no? Sobre todo eso, y que Alfredo se quede tranquilo que esa medicación no hay riesgo de desencadenar una trombosis, ¿no? Perfecto, entonces, primer mensaje, ese tipo de medicaciones en general. Muchas de las medicinas no están asociadas a trombosis ni sea en las venas, y él preguntaba algo acerca del pulmón, que es una de las complicaciones de la trombosis, de la cual vamos a estar hablando después, ¿no? Que puede ir ese coágulo hacia el pulmón. Tenemos otra pregunta que nos está viniendo y es Elena, que nos llama desde San Miguel. ¿Elenita? ¿Elena? Sí, doctora, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta Bien, para gracias. nuestros especialistas? Doctora, mire, yo tuve una caída hace ya más o menos mes y medio y al al final de la pierna derecha, antes sobre el empeine, pero más arriba, ¿no? Y me ha quedado una pelota que no se me disuelve. En un principio me eché Hidroid, pero ya no me he hecho nada y pensaba que con el tiempo me iba a bajar y no me baja. Esa es una. Y por otro lado, ya hace un año también me caí y, se me inflamó la rodilla izquierda y me dijeron que tenía una infección, varicosa, algo así. Entonces, con antibióticos eso me bajó, pero me ha quedado unas pelotitas también, que esas ya tengo un año y no se borran. Elenita, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos tengo años? Tengo 76 años. 36. 76. 76, perdón, 76. ¿Tomas alguna medicación? ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? Tengo hipertensión. Tienes hipertensión. Ok, vamos a ver qué nos dice el doctor Cuya. Está preocupada porque se ha caído, se ha golpeado y le han quedado unas pelotitas. Quisiera saber, me imagino tu pregunta es ¿qué cosa es esto y qué puedes hacer, cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos, señora Elena, ¿cómo está? Fíjese, los traumas, como los que nos ha comentado, en general lo que ocasionan son pequeños hematomas que pueden formar un coágulo, pero este coágulo está por fuera de la vena, ¿no? Esos coagulitos tardan en absorber, dependiendo mucho de su tamaño. Me parece que ese podría ser el problema que usted tiene en este momento y se puede corroborar fácilmente con una evaluación de cualquier médico y si quiere algo más específico con una ecografía. Sin embargo, estamos hablando de un problema básicamente superficial. Hay que diferenciarlo de las trombosis venosas profundas, que son coágulos que se presentan en venas principales de la pierna y que nos pueden dar problemas muy serios a la larga. Y por eso es necesario siempre tener una buena evaluación. Y para que usted no me pase nada más del señor Alfredo de Ancash, mire, lo que me preocuparía en el caso de él es que no se automedique, porque incluso hay medicamentos de tipo hormonal, especialmente las hormonas femeninas, sí nos pueden incrementar las probabilidades de tener una posible trombosis. Doctor. Y para los ancachinos, sí, solamente para aprovechar, para los ancachinos, el hecho de hacer viajes largos, por ejemplo, en pacientes que tienen probabilidades de tener trombosis, viniendo por tierra, desde Ángeles hasta acá, no sé, son unas 8 horas probablemente, también nos pueden incrementar algún riesgo de trombosis, así que es necesario siempre evaluarse previamente si tienen algún riesgo, ¿sí? Doctor Werner, aprovechando que usted está explicando ya algunas cosas acerca de la trombosis venosa profunda, quería preguntarle entonces, ¿los golpes se relacionan o no se relacionan a hacer trombosis venosa profunda? Y segundo, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la trombosis venosa profunda? Claro, la intensidad del golpe es el problema, ¿no? El trauma en sí, un trauma superficial me puede producir un hematoma que me va a producir una molestia por cierto tiempo, pero que se va a resolver, como cualquier golpe que haya tenido uno, pero un trauma más serio. Ya, un trauma más serio entonces sí podría ser porque llega a dañar en la vena profunda.
Y los síntomas que más o menos la gente tiene cuando tiene trombosis, si es que tiene síntomas, porque a veces no tiene síntomas, puede ser el dolor, la hinchazón o que se ponga rojo. Tenemos otra llamada que nos viene desde San Isidro y es Purificación. Purificación, ¿estás con nosotros? Sí, doctora. ¿Cómo Buenas estás? tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Bueno, estaba un poco preocupada porque no sé qué prevención hay que tener para el tema de una trombosis. O sea, hará como un mes, yo no tengo medicación para ninguna enfermedad crónica, pero sí este año me han salido como unas varices externas detrás de la rodilla y resulta que a veces pongo las piernas en alto, pero aún así siento como un dolor, un ardor así en la zona profunda de las piernas. Y quería que me explicaran si eso debo ya tratarlo, tengo que ir al médico, y cuál sería, digamos, una forma de prevenir o de no sentirlas calientes o con esas Purificación. pinchadas, ¿no? ¿Qué edad tienes, Purificación? 6'5". 6'5". Ok, entonces la pregunta para el doctor Abu Hadaba en realidad es ¿cómo se previenen? ¿Hay alguna relación con varices? Ella cuenta que ya tiene varices. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le podemos recomendar a Purificación? Claro, hola Purificación. Lo primero que tenemos que entender para poder hacer la prevención es cuál es la causa, ¿no? La causa generalmente, una de las principales causas de trombosis es la éstasis venosa, o sea, la falta de movilización de las personas, el reposo prolongado, la vida sedentaria, todas esas cosas son lo que va a causar prácticamente la éstasis venosa y desencadena prácticamente una trombosis. Por eso, para acotar, los pacientes que vienen de viaje, la falta de movilización, el viaje prolongado puede provocar una trombosis. Entonces, la mejor recomendación, la pantorrilla es como una bomba, como esto que contrae e impulsa la sangre de retorno. Entonces, la mejor prevención es tratar de estar el menor tiempo posible en reposo prolongado, todo esto, sino estar movilizándose, caminando de un lugar a otro, estar moviendo los pies. Y si uno va a hacer viajes largos, todas esas cosas, usar medias de compresión, ¿no? La cual va a comprimir y va a evitar que haya una éstasis venosa. Esa es la mejor recomendación. Para las personas que tienen varices, que ya han desarrollado varices, todas esas cosas, el tener una varices no quiere decir que van a desarrollar una trombosis venosa profunda. Unas varices pueden desarrollar una tromboflebitis o trombosis superficial, pero no profunda. Pero si ya tiene unas varices, de todas maneras necesitan una evaluación, ¿no? La realización de un estudio más profundo para ver cómo está el sistema profundo, si hay la insuficiencia, todas esas cosas, e indicar el tipo de media o alguna otra prevención que tienen que hacer, ¿no? Perfecto, entonces Purificación, sí valdría la pena que te den un chequeíto. Las varices no necesariamente están asociadas a la trombosis y para todo el mundo, nuevamente el sedentarismo o el estar mucho tiempo en una sola posición, incluso a esto de las trombosis venosas profundas, algunos en algún momento le pusieron el nombre de la enfermedad de los viajeros en clase turista, pero mentira porque también los que viajan en primera clase les puede pasar. El hecho es que uno tiene que aprender a mover las piernas, la bombita que son las pantorrillas. Y vamos a seguir hablando acerca de cómo prevenir, cómo se diagnostica y cómo se debe manejar las trombosis venosas profundas. Pero ahorita vamos a ir a un corte y no se olviden, envíennos sus llamadas que vamos a estar con ustedes, con nuestros especialistas. La trombosis venosa profunda es una afección que sucede cuando se forma un coágulo sanguíneo en lo que se denominan las venas profundas. Esto contrasta con las venas superficiales que están cerca de la superficie del cuerpo. Las venas profundas están casi siempre al lado de una arteria con el mismo nombre. Por ejemplo, la vena femoral está al lado de la arteria femoral. Entonces, la trombosis afecta principalmente en las venas grandes que conectan con la parte inferior de la pierna y el muslo. Pero también puede presentarse en otras venas profundas, como en los brazos y la pelvis.
La trombosis es más común en los adultos mayores de 60 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Cuando un coágulo se desprende y se desplaza a través del torrente sanguíneo se denomina émbolo. Este se puede atascar en los vasos sanguíneos del cerebro, los pulmones, el corazón o en otra zona, lo que lleva a daños bastante graves. Amigos de Cuerpo Médico, para poder complementar la información sobre la trombosis, estamos con el cirujano vascular, el doctor Iván Gutiérrez, que nos va a comentar quiénes son las personas más propensas a padecer de una trombosis y por favor mencionarnos las causas. Cómo no, la trombosis es una consecuencia, una complicación de una enfermedad determinada. Las personas que tienen problemas de coagulación, problemas de médula, por ejemplo ósea, donde se forman las células que van a generar la coagulación, pueden estar obviamente predestinadas a este problema. Ahora, con la coyuntura, mucha gente ha estado en casa y no ha habido movimiento, no ha habido actividad y por lo tanto las personas que tendrían la tendencia a la enfermedad vascular periférica obviamente pueden hacer trombosis. Es importante profilácticamente hacer actividad física. Hay que evitar el sedentarismo, hay que evitar, si estamos en casita encerrados, ahora que ya podemos al menos caminar por el parque o hacer una actividad aeróbica para prevenir esta enfermedad. Solo está en nosotros. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la indicación de prevención. Amigos de Cuerpo Médico, sin importar la edad, siempre el movimiento y los buenos hábitos de salud van a prevenir enfermedades. Así que muchísimas gracias. Bueno, y seguimos hablando entonces acerca de la trombosis venosa profunda. Y tenemos una llamada que nos viene desde el Callao. Consuelo. ¿Consuelito? Sí, ¿Cómo sí, estás? buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta, corazón? ¿Cuál es tu consulta? Ya, de antemano, muchas gracias por la respuesta. Lo que pasa es que tiene estenosis aórtica en grado severo. Tiene 90 años y yo quisiera saber si ella tiene aún mucho más riesgo. Estuve leyendo en lo que ustedes habían puesto que no se nota, o sea, que no hay síntomas a veces cuando uno tiene una trombosis. Entonces quería saber cómo es que yo me puedo dar cuenta si mi mamá tiene una trombosis o no, porque ella no hace mucho ejercicio. Ya, tu mamita tiene 90 años y es activa, camina un poco, está en silla de ruedas, está en la Camina cama. un poco, sí. No está en cama, Ya. Pero sí camina un poco hacia la cocina, el baño, ¿no? Perfecto, Consuelo. Entonces vamos a preguntarle, maneras, vamos a pedirle al doctor Cuya que te responda y además te dé algunas recomendaciones con respecto a tu mamita, ¿ok? Doctor Cuya, gracias. ¿qué le decimos a Consuelo? Señora Consuelo, muy buena pregunta, porque fíjese, su mamá, una señora de edad que no se moviliza demasiado, que por la estenosis aórtica severa, su motilidad es disminuida porque se cansa muy rápido. Le diré que por el problema arterial, que es una válvula que está en el corazón, no es que vaya a generar un coágulo allí, pero la falta de movilidad sí podría incrementar sus riesgos de trombosis, su edad también. Y las otras familias que puedan tener alguien estando también aumenta sus riesgos de trombosis. A personas que utilizan píldoras anticonceptivas o en general tratamientos hormonales también incrementan sus posibilidades de trombosis. No es que lo vayan a tener, sino que simplemente el riesgo aumenta. Si alguien tiene un cáncer, por ejemplo, también aumenta su riesgo. Hablar de riesgo no quiere decir que lo va a tener, pero sí que hay que tener más cuidado para tener una mejor evaluación. Entonces, lo que vamos con su familiar. Con ella simplemente tratar de movilizar o bombear sangre, como ya lo explicó la doctora desde el inicio. Bombear sangre quiere decir movilizar los músculos de la pantorrilla, en movimientos de ponerse puntitas de pie, en movimientos del pie en sí, para que se pueda movilizar sangre dentro de sus miembros inferiores, o sea, de las piernas, y la sangre no se estanque allí. ¿Cómo vas a ver si alguien, un familiar o uno mismo, tiene una trombosis? Lo más probable es que se le hinche una sola pierna, que se asocie ese hinchazón de una sola pierna, incluso hasta el doble de su volumen normal, que se asocie con dolor, con cambio de coloración, o sea, se ponga más rojo, más colorado, ¿ya? Que ese tipo de molestia, hinchazón, dolor, cambio de coloración, que aparezca de pronto, puede ser un indicativo de una trombosis aguda de una vena principal de la pierna, y es un problema que debe atenderse inmediatamente, incluso por emergencia. Es tanto el dolor, señora, que generalmente las trombosis, en caso agudo, no vienen por consultorio externo, vienen por emergencia. Tenemos 24 horas para anticoagular o darle tratamiento correcto a esa paciente para que su recuperación sea lo mejor posible. Eso es lo que hay que ver en este tipo de casos. Doctor,
¿cuándo podría tener una trombosis aguda? Se le hincha la pierna nuevamente al doble de su volumen, se cambia de coloración y hay mucho dolor. En caso de trombosis crónicas, creo que podríamos irlo contestando posteriormente con la secuencia de las preguntas. Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, dos mensajes bien importantes que te ha dado el doctor, además de mucha información. Uno es que hay que tratar de mantenerse activas, hay que tratar de mantener activa a tu mamita. E incluso hay algunos ejercicios que podría hacer si no puede caminar mucho, que puede hacerlos estando sentadita. Y uno de ellos que es muy fácil y que también se recomienda a las personas, por ejemplo, cuando viajan en el avión, si no pueden caminar y son viajes largos, es poner las dos piernas y apoyar la punta de los pies sobre el suelo y luego comenzar a levantar y bajar, levantar y bajar. Con eso uno lo que está haciendo es está bombeando en las pantorrillas. Y la otra cosa es poner los talones y volver a hacer lo mismo, las puntas al suelo, las puntas al suelo. Fíjense que parece que no hiciera mucho ejercicio, pero en realidad lo que estoy haciendo es bombeando con mis pantorrillas. Entonces, uno, actividad con tu mamita, enséñale este ejercicio. Yo se lo enseñaba a mi mamá, que también estuvo conmigo hasta los 92 años. Y la segunda cosa es que estemos atentos. Puedes estar atento si en algún momento ella se queja de algún dolor en la pierna, si ves hinchazón, sobre todo si es de un solo lado, inmediatamente acudir al médico, porque tienes 24 horas, es el tiempo como para poder ayudar a disolver ese coágulo. Y ahora tenemos otra consulta, y esta consulta nos viene por Facebook. Vamos a ver, y justamente es Hermeli Marlene. Hermeli Marlene dice, quisiera saber si la artroscopía de rodilla está asociada a posibles generaciones de trombosis profunda. ¿Cómo se podría reducir esta posibilidad? Doctor Abu Hatba. Marlene, la artroscopía en sí como procedimiento quirúrgico no está relacionado a una trombosis venosa profunda. El problema es la inmovilización que te va a causar esa artroscopía. Las cirugías ortopédicas o traumatológicas lo que te conllevan es a un tiempo prolongado de inmovilización, ya sea por yeso o por algo para la recuperación. Esa inmovilización prolongada es lo que te va a causar la trombosis, la no movimentación del pie, por la artroscopía, todo eso. La forma de cómo prevenir, nosotros tenemos muchas veces unos esquemas de tratamiento con anticoagulación profiláctica, el tiempo que el paciente va a estar con esa inmovilización. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que la cirugía no te lleva a eso, sino después en el postoperatorio el reposo prolongado, ¿no? Perfecto, entonces no es la cirugía, sino la inmovilización. Tenemos una llamada que viene desde San Luis. Ángela, Angelita, ¿estás ahí? Aló, doctora, muy buenas tardes. Ah, caramba, mil disculpas, sí. Sí, gracias por la comunicación. Quería hacer una consulta al doctor Cuya. Yo tengo un problema en las pantorrillas. Camino menos de 2 cuadras y siento como que se acalambran y tengo que parar, descansar 2 minutos y luego poder seguir. Me dijeron de que debía tener actividad física, pero obviamente eso lo imposibilita. También, esto lo tengo hace más o menos ya unos 2 meses, 3 meses. Ahora último, digamos que se ha complicado con una especie de adormecimiento en la rodilla izquierda, solamente la izquierda. Perdóname, quiero preguntarte, ¿qué edad tienes? 65 años. ¿Alguna enfermedad de fondo? Efectivamente, tuve un infarto hace 17 años y tomo todos los días una aspirina, era acetilsalicílico diaria. Y un detalle adicional, yo soy asegurado, quería saber si de salud está atendiendo regularmente. Perfecto, ok. Porque me hablaron de una ecografía Doppler que no sé qué es. Perfecto. Doctor Cuya, ¿cómo podemos ayudar a nuestro televidente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, una pregunta bastante especial porque, fíjese, la trombosis no solamente afecta a las venas, también puede afectar a las arterias, pero ya estamos hablando, a pesar de que tengan el mismo nombre, de tratamientos muy diferentes. El señor nos ha dado 2 cosas bien importantes como antecedente, que ha tenido un infarto. Los infartos son problemas de tipo arterial. Si uno tiene un problema arterial en cualquier parte, un infarto en el corazón, implicado una enfermedad de las arterias del corazón. Pero, ¿qué quiere decir? Que las arterias de todo su cuerpo pueden tener los mismos inconvenientes que se están cerrando, no por coágulos,
simplemente por placas ateroscleróticas, placas de colesterol, como lo podría explicar. Así, si tengo problemas en las arterias del corazón, puedo tener problemas en las arterias de la carótida, en las arterias de la pierna, en las arterias del cerebro. El problema que él nos está hablando de que camina 2 cuadras y se tiene que detener porque la pierna no le obedece, nosotros le llamamos claudicación intermitente, porque está caminando y tiene que detenerse necesariamente porque su pierna no le obedece. Descansa unos minutos y vuelve a caminar. ¿Por qué sucede eso? Porque la pierna se queda, entre comillas, sin sangre. Es como que un auto se queda sin gasolina por unos minutos. Entonces tiene que descansar necesariamente para que recargue la sangre arterial, en este caso en la pierna. Bueno, entonces una de las cosas de todas maneras que tienes que hacer, fíjate, te está diciendo esto no es una trombosis, pero podría ser una claudicación, o sea que las arterias que están medio tapaditas no le están llevando suficiente sangre a la pierna. Tienes que ser de todas maneras visto y sí, Salud ya está dando atenciones. Te recomiendo que busques en la web, ahí hay un número donde llamar para poder hacer la consulta y seguramente van a tener que verte. Esto es bien importante y gracias por la llamada que nos has hecho. La siguiente llamada que tenemos en este momento es Gabriela, que nos está llamando desde Jesús María. Gabriela, ¿estás ahí? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabrielita? Cuéntanos, ¿cómo te podemos ayudar? Yo interesada en el tema de hoy porque tengo a mi hermana que sufre de una trombosis, pero que en este caso es de una trombosis portal. Ella fue diagnosticada a los 12 años. Entonces yo quería saber en realidad cómo es este tipo de enfermedad, cómo ella podría sobrellevar con los años, qué hacer y qué no hacer también. Yo he notado que a veces tiene unas lesiones en las piernas, más que nada unos hematomas muy oscuros, verdes, morados, que se le expande según Déjame los días. preguntarte, ¿qué edad tiene tu hermana? Ella tiene ahorita ya 29 años. ¿Perdón? 29 tiene ella. 29. Y entonces ella La tiene, diagnosticaron desde te han los dicho 2. que tiene una enfermedad, o sea, Es tiene la una trombosis enfermedad portal. asociada a un problema de coagulación, que te han dicho que es un tipo de trombosis. Así es, doctora. Así es. Ok. Y quieres saber qué recomendaciones, pero ella está siendo vista por el médico. ¿Lleva su control regular para eso? Sí, lleva su control y es asegurada, pero ella ha tenido muchas complicaciones, me imagino debido a eso. Incluso tuvo un ACV hace 8 años. Perfecto. Y otra cosa, un diagnóstico ahora que le han dado es que ha tenido una lesión vascular en el duodeno, que le ha provocado vomitar sangre. Entonces yo quisiera saber qué otra cosa puedo hacer, cómo puedo llevar esa enfermedad, cómo puedo ayudarla, por favor. Ok, vamos a ver qué... Recuerda que lo más importante es que quien conoce la historia clínica y que conoce todos los problemas, digamos, asociados a esta enfermedad que tu hermana tiene desde muy joven, hay personas que desarrollan algún tipo de enfermedades de la coagulación de la sangre, quien sabe más de eso es tu médico. Pero vamos a ver qué guía te puede dar el doctor Cuya, alguna recomendación. Veo que tú estás muy preocupada. El doctor Abu Habda es el que me toca en este momento. A ver, ¿qué te puede recomendar para poder probablemente ayudar un poco más a tu mamá, a tu hermana? Doctor. Gabriela, la trombosis portal es producida por otra causa, no es la misma causa que la de lo que es la trombosis venosa profunda por la falta de inmovilización, todo. Tu hermana debe tener otro cuadro de fondo para haber desarrollado esa trombosis portal. Y una de las consecuencias que te lleva a la trombosis portal es a una alteración de toda la función del hígado. O sea, el hígado va a alterar en su función. Y esto provoca trastornos de la coagulación, todo eso. Por eso los hematomas que tiene que tener a nivel de los miembros inferiores. También esto va a llevar a la dilatación de las venas que están a nivel del esófago, del duodeno. Van a producir unas varices esofágicas, varices del duodeno, y esto provoca los sangrados. Entonces, la mejor recomendación, ella tiene que ser manejada por la parte de un gastro que debe estar siendo manejada para ya tratar las complicaciones que va a traer todo esto. Nosotros en algunos casos hacemos trombectomía de la vena porta
pero ya es un procedimiento un poco más complejo, porque para abordar la vena porta nosotros tenemos que hacer una punción a través del hígado. Punzamos el hígado, vemos la porta y podemos aspirar, pero eso es en casos agudos, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces una de las recomendaciones más importantes, tienes que seguir todos los controles con tu médico, y te ha recomendado también el doctor un seguimiento con el gastroenterólogo, que es importante. Entonces ahora vamos a tener un corte, pero vamos a regresar para seguir hablando acerca de trombosis venosa profunda. Si tiene preguntas, por favor, llámenos o mándelas a través de las redes sociales. Nos encontramos en un ratito más. Regresamos. Bueno, y ahora nos toca nuestra sección de mitos, y vamos a hablar de 3 mitos muy importantes con respecto a la trombosis venosa profunda. Comencemos con el primero. La trombosis es un problema solo de viejos, y esto es falso. Si bien es cierto, las trombosis son más frecuentes en personas por encima de los 60 años, las personas jóvenes también pueden sufrir de trombosis. Hay enfermedades de la coagulación que uno puede tener desde joven, pero hay otros factores que pueden aumentar el riesgo: el sobrepeso, el sedentarismo o la inmovilización, el fumar es otro problema grave, el uso de algunas hormonas, todas ellas pueden condicionar el desarrollo de trombosis. La segunda, nada evita los riesgos de sufrir una trombosis, y esto es falso. Como pasa con muchos problemas de salud, podemos hacer cosas para prevenir estos riesgos. Recordemos, hay una palabra clave que tenemos que evitar, que es la inmovilización. Una persona, por ejemplo, que pasa por una cirugía, justamente el médico muchas veces le dice ya hay que levantarse más rápido, etcétera. O sea, el proceso de estar mucho tiempo en cama puede aumentar el riesgo. Eso es uno. El sedentarismo es otro. Una cosa que sucede muy frecuentemente en nuestro país, los taxistas que están manejando durante horas. Ya se los hemos recomendado antes y lo volvemos a recomendar. Traten de tener por lo menos paradas para caminar un poquito cada hora para reducir el riesgo de tener este tipo de problemas. Hacer ejercicios es importante, no tener sobrepeso. Todas esas cosas pueden reducir el riesgo de trombosis. Y una cosa importante, para viajes largos, en ómnibus o en avión, acuérdense de los ejercicios para mover las pantorrillas, por favor. Y el tercer gran mito: se me hinchan las 2 piernas por lo que tengo trombosis. Esto es falso, ¿ok? Hay muchas razones por las cuales a las personas se les pueden hinchar las piernas. Y si uno nota que las piernas están hinchadas, debe acudir al médico. Fíjense, hay miles de cosas, desde problemas de la tiroides, problemas renales, problemas nutricionales. También cuando las venas no funcionan tan bien y no recogen el líquido de abajo, se pueden hinchar las piernas. Pero normalmente con este tipo de trombosis venosa profunda no pasa con las 2 piernas, sino en una sola, y causa dolor, enrojecimiento o hinchazón. Si eso aparece, también hay que ir inmediatamente al médico, y el médico definirá qué es lo que tiene, no ustedes. Así que seguimos hablando acerca de trombosis, y tenemos en este momento una llamada que nos está viniendo desde Surco. Lisette, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Lisette, ¿cuál es tu consulta? Sí, mi consulta es la siguiente. Yo he estado embarazada, he dado a luz hace unos 6 meses, y en mi proceso de embarazo yo subí de peso alrededor de 20 kilos. Entonces, conforme yo subía de peso, mis piernas, es mi segunda bebé, y mis piernas empezaron a hinchar y me empezaron a salir unas manchas blancas. Lo consulté con el ginecólogo y me dijo que no era ningún tema de varices internas ni nada, me dijo que era producto de mi embarazo, pero las piernas me dolían y me dolían. Di a luz y hasta el día de hoy mis piernas han bajado el hinchazón, pero llegan momentos en los que las siento como si fueran a explotar y por dentro como si fueran unos hincones, y esas manchas blancas me aumentan.
Entonces es más en la derecha que en la izquierda, incluso las manchas, ¿no? Y en la parte de los brazos a veces también tengo como que esas manchitas. Entonces volví a consultar con mi ginecóloga en mi chequeo y me dijo que no, que era el proceso de que tenía que seguir bajando de peso. Ya estoy a unos 4 kilos de mi peso normal. Déjame preguntarte dos cositas. Primero, ¿qué edad tienes, Lisette? 35. 35. ¿Este es tu primer embarazo, segundo, tercero? No, segundo embarazo. Segundo embarazo. ¿En el primer no tuviste ninguna complicación? No. Subí también 17 kilos a ¿Presión arterial normal? Normal. Ya. Y la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo ha sido tu parto? Hace unos 6 meses. 6 meses atrás. O sea, después de 6 meses tú continúas con este problema de hinchazón en las piernas. Sí, de manchas y de dolor, más en la pierna derecha y en la izquierda, pero las manchas me aumentan igual en los dos lados, pero más tienes manchas en las piernas, un poco de dolor e hinchazón. ¿Es eso? Sí. Perfecto. Mientras mayor dolor hay, mayor manchas. Perfecto. Vamos a ver qué nos sugiere el doctor Cuya, cómo te podemos orientar, tomando en cuenta que es siempre importante que acudas a tu médico porque él es el que va a evaluar mejor tu caso. Doctor Cuya, entonces aquí nos está hablando Lisette, que durante el embarazo comenzó a tener hinchazón de ambas piernas, le salían manchas, etcétera. Ella ha dado a luz hace 6 meses y las molestias y los problemas siguen ahí. Y está preocupada y quisiera saber si esto podía relacionarse con alguno de los problemas que estamos hablando. ¿Cómo la podemos orientar? Señora Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mire, son 6 meses después de la gestación. Sí, muchas veces observamos hinchazón de las piernas en las personas que están gestando, pero estos se reducen después de dar a luz. Si hay molestias que aún persisten, es muy alejado la posibilidad de una trombosis. Sin embargo, esas molestias en la pierna, especialmente la de pesadez y dolor en ambas y más en el lado izquierdo, uno debería descartar algún tipo de insuficiencia venosa que pueda tener residual de algún problema previo. Y eso puede resolver fácilmente con una evaluación ecográfica, una ecografía Doppler. Lo de las manchas blancas sí no tienen relación con trombosis y creo que sería suficiente con una evaluación de un cirujano vascular para que le pueda descartar algún problema de tipo circulatorio. Como le digo, bastante alejado de la posibilidad de que sea una trombosis venosa profunda por la forma de presentación. Realmente, como nos pasa muchas veces con el programa, el tiempo se va pasando muy, pero muy rápido. Hemos tenido muchas gracias a los televidentes que nos han estado preguntando y preguntando. Vamos a seguir juntando esas preguntas y, como hemos hecho antes, vamos a tener que tener otro programa para poder responder alguna de estas cosas, pero ya nos toca pedirle a los especialistas que traten de darnos los mensajes más importantes. ¿Qué le podemos dejar a nuestros televidentes con respecto a este problema? ¿Cómo prevenirlo? ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿Qué recomiendan que se haga? Vamos a comenzar con el doctor Abu Habdaba. Patricia, ya. Quería acotar algo con lo que dijeron antes de lo del embarazo rápido. Cuando se presenta trombosis venosa profunda en señoritas jóvenes de 20, 25, 26 años, generalmente más frecuentes en pierna izquierda, y esto se debe a una alteración anatómica que hay a nivel abdominal. Entonces eso hay que estudiarlo y esas personas tienen que ir inmediatamente a que se hagan su control. Las recomendaciones que se puede dar en relación a esta enfermedad es las personas que traten de estar el menor tiempo en inmovilización, que traten de caminar, deambular, hacer ejercicios, usar las medias elásticas. Eso es lo más importante. Personas jóvenes, descartar alguna causa de trombosis si es que les da. Personas adultas, también descartar cuál es la causa que ha sido de la trombosis. Porque también la complicación de las trombosis, como mencionaste, es los tromboembolismos, sobre todo si no hay tratamientos de al pulmón y puede dar un paro respiratorio. Entonces, la recomendación para todo esto es la movilización, ¿no? Y que pasen a un especialista apenas lo tengan. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctor Cuya, muy concretamente, mensajes con respecto a este tema. Sí, si tienen algún familiar o ustedes mismos con algún riesgo de trombosis, o mire, si ven que se le ha hinchado una pierna y está con dolor, no aguanten. Si es un familiar, llévenlo inmediatamente con un médico para que lo pueda evaluar. A pesar de que el diagnóstico se hace con ecodoppler, fácilmente con un ecodoppler vascular, el médico que lo va a ver en emergencia va a poderle dar los primeros tratamientos que van a permitir una mejor recuperación a posteriori.
A posteriori, lo que tenemos que evitar es que tengamos una trombosis que le llamamos crónica, pero que se pueden disminuir en cuanto a sus posibilidades si es que lo tratamos tempranamente. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer entonces al doctor Jafar Abu Habda, que es médico e investigador especializado en cirugía vascular, endovascular y angiología y miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular. Y queremos agradecer también al doctor Werner Ravi Cuya Ochoa, cirujano vascular del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud y jefe del Servicio de Cirugía Vascular de la Clínica La Luz. De verdad, muchísimas gracias a ambos por haber compartido con nosotros lo que conocen y por haberles dado a nuestros televidentes estos mensajes clave. Y vamos a volver en un rato. Tenemos un corte en este momento. Bueno, y ahora en nuestro momento COVID, vamos a seguir insistiendo acerca de algunas recomendaciones que tienen que ver con el uso de las mascarillas. Y quiero comenzar enseñándoles una primera figura con respecto al tema de las mascarillas. La primera gran recomendación para cualquiera es que si uno va a usar mascarilla, tiene que usarla bien. ¿Y qué significa usarla bien? La mascarilla tiene que cubrir toda la nariz, prácticamente hasta debajo del puente. El puente es ese punto donde la nariz comienza a tener su primer ángulo, o sea, bien arriba, y tiene que cubrir toda la barbilla. Frecuentemente vemos a gente que tiene la mascarilla casi a la mitad de la nariz. Eso es absolutamente malo porque a través del espacio, el huequito que se forma entre la nariz y la piel, por ahí pueden entrar los aerosoles, y lo que estamos tratando de hacer es tratar de mantener un espacio cerrado que nos proteja de los aerosoles de otros y que impida que los aerosoles, nuestros aerosoles, salgan. Número uno, la mascarilla tiene que estar bien puesta. Y la segunda cosa, todavía sigamos viendo aquí, la tirita que va alrededor de la oreja tiene que estar bien apretada. Muchas veces, y recuerden por favor, es que a veces uno tiene que hacerle inclusive un nudito a la pitita para poder ajustar de tal manera que no quede ningún espacio acá al costado. He visto a mucha gente que anda con un tremendo espacio, una cosa así, por acá, se salen los aerosoles y entran. Entonces, las dos cosas, la mascarilla bien puesta acá y las pititas que van detrás de la oreja, si es necesario, háganles un nudito. Hay gente que se queja mucho que de tanto usar mascarilla comienza a rasparles en la parte de atrás de las orejas. Una recomendación, hay otras mascarillas que en lugar de tener la orejita en la oreja, tienen orejitas para ir toda la vuelta, o la alternativa es usar, y lo pueden hacer, un pasador. No es tan sexy, ni se ve tan bonito, pero pueden utilizar el pasador para amarrar en la parte de atrás y así descansar sus orejas. Entonces, colocarse bien la mascarilla, tapar bien la nariz, que no queden espacios ni en la nariz acá ni en los costados, y ubicar bien en la parte de atrás. Tenemos que tratar de ubicar, lo mejor es tener la mascarilla que me haga sentir a mí más cómoda, pero siempre tapando. Si la mascarilla a la hora que respiran se infla y se sopla, esa mascarilla no está sirviéndoles ni a ustedes ni a las personas que deberían estar protegidas. Y déjenme enseñarles esta segunda figura para que podamos revisar nuevamente algunos puntos importantes. Una pregunta frecuente es, ¿cada cuánto me tengo que cambiar la mascarilla? Y la mascarilla realmente deberíamos estar cambiándola diariamente. Si usamos una mascarilla de tela, se recomiendan las mascarillas de algodón de 2 capas, uno debe lavar su mascarilla diariamente. Eso significa que debo tener al menos 2. Lavo una, la cuelgo, debe secar bien y debo guardarla adecuadamente, porque la mascarilla es parte de nuestra vida diaria hoy día. Si estoy usando las mascarillas descartables, claro, en teoría deberíamos descartarla cada día, pero se pueden lavar y podrían lavarse hasta 5 o 7 veces. 5 o 7 veces, fíjense, siempre y cuando se sequen bien y no se comiencen a deteriorar. La otra cosa que es importante, no agarren la mascarilla con las manos en la parte de adelante. Si lo hicieron, lávense muy bien las manos y siempre colóquense la mascarilla como debe ser y tengan un lugar en la casa donde la tengan. El día de mañana
vamos a revisar qué mascarillas existen, cuáles son mejores y cómo usarlas mejor. Y cómo prevenir una cosa que mucha gente se queja, que es la dermatitis, que a veces aparece por las mascarillas. Bueno, ya se nos acabó el programa. El día de mañana vamos a hablar de un tema que también es súper importante, que se llama el herpes zóster. Acompáñennos el día de mañana. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros.